buenas tardes ya casi. Os damos la bienvenida a esta segunda y última plenaria de este simposio. Y lo primero es presentaros a los ponentes. Bueno, pues tenemos de mi izquierda, primero, después hacia la derecha, a Mariana Bosch, que es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona en una tesis de didáctica de la matemática dirigida por Chevalar. Ahora es profesora agregada de la Universidad de Barcelona y su investigación se centra en el desarrollo de la teoría antropológica de lo didáctico, ¿no? Con muchos compañeros también que se encuentran aquí y otros a nivel internacional. Podría contar muchas cosas de su trayectoria, me voy a centrar en algunas, y es conocida por su presencia desde la fundación en la Sociedad Europea de Investigación en Educación Matemática. También es miembro fundadora de la Red Internacional INDRUM de investigación sobre educación matemática a nivel universitario y ahora mismo preside también el área de Ciencias de la Educación en la Agencia Estatal de Investigación. Si sigo en el mismo sentido, Ángel Gutiérrez es catedrático de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Valencia. Su investigación se centra en el razonamiento geométrico y en el aprendizaje de los estudiantes con talento matemático. Es editor, o ha sido editor hace poco, ahora es asociado, ¿no?, de la revista Enseñanza de la Ciencia y asociado también de Educational Studies in Mathematics, y así como Mariana está ligada especialmente al CERME desde sus inicios, en el caso de Ángel es al PME, y de hecho los dos libros que hay digamos, de compendio de la investigación en el PME, ¿no?, en la Asociación de Psicología de la Educación Matemática, él es uno de los coeditores. Ahora mismo, por contar también algunas de las últimas actividades, está involucrado en la organización del 26 ISMI Studies sobre avances en educación geométrica. Y sigo ya entonces por mi derecha. Salvador Llinares es catedrático de la Universidad de Alicante. Su investigación se centra en la formación del profesorado, sobre todo en competencias docentes y en cómo diseñar entornos formativos para potenciar ese aprendizaje. Es coordinador del grupo de investigación y formación didáctica en el que se inserta el de investigación y didáctica de la matemática de la Universidad de Alicante. Él ha sido presidente de la CEIEN, cofundador de la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe, editor asociado del Journal of Mathematics Teacher Education, coeditor del International Handbook of Mathematics Teacher Education, uno de los volúmenes con Ollie Chapman, y en su caso ha estado vinculado especialmente al Comité Internacional de Educación Matemática, que le concedió, el comité le concedió la medalla Santaló por su trayectoria en la educación matemática internacional y sus vínculos con Latinoamérica. Después de esto quería comentar un poco la idea en la que surge esta plenaria. Digamos que el antecedente, por lo menos que pensamos, ¿no?, hay como dos líneas que confluyen. Por una parte, en 2008, precisamente en un simposio de la CEIEN, hubo una plenaria que dio Salvador Llinares con una ponencia que se llamaba Agendas de Investigación en Educación Matemática en España. Y en ese momento lo que hacía era, hasta ese momento, claro, hasta el 2008, una revisión sistemática de la investigación que se estaba produciendo a nivel de artículos que estaban en bases de datos, digamos, relevantes, en Web of Science y Scopus, y entonces organizaba, digamos, aquello en un mapa, identificando ámbitos de investigación y dentro de esos ámbitos distintas agendas. A mí esa ponencia me resulta especialmente útil, por ejemplo, en los cursos de doctorado, porque es muy interesante para el que empieza darle alguna especie de mapa de la situación, e incluso que si está pensando en su investigación o lee investigaciones, piense dónde la sitúa, ¿no? Pero claro, eso es del 2008, o sea que ya convenía actualizarlo. A nivel de España, yo personalmente no conozco algo que esté hecho así a nivel de la investigación nacional, ¿no? Eso por un lado. Después también confluyó que en el PME de Alicante se hizo una presentación de la investigación que se estaba desarrollando en España, y eso también suponía el
presentar como una panorámica de la situación. En este caso estuvo coordinado por Mariana Bosch. Y tras eso se hizo, se ha hecho, ¿no?, un número especial de la revista ZDM mostrando la investigación en educación matemática en España, con Latinoamérica, con lazos con Latinoamérica, ¿no?, que estuvo coordinada por Mariana, Ángel y Salvador. Bueno, entroncando todas estas cosas, pensamos que, aprovechando el impulso de esos trabajos, era una muy buena, o era un buen momento para plantear que por qué no hacían ahora, ¿no?, nos presentaban un mapeo de la investigación en educación matemática en España en estos momentos. Y eso es lo que yo puedo contar, y el resto, ya que es lo más importante, pues lo cuentan ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. En nombre de Ángel, Salvador y yo misma te agradecemos mucho la invitación. También se la agradecemos a la SEIEM la invitación, la paciencia y el trabajo de revisión de nuestro texto para las actas. Vamos a presentar... Bueno, antes de empezar, tenemos un código QR para que podáis ir añadiendo preguntas para luego retomarlas durante el debate, por si os da vergüenza hablar en público o por si queréis hacer preguntas o comentarios anónimos. Aquí tenéis el código, luego lo volveré a poner al final, pero igual es mejor que las vayáis poniendo mientras dura la presentación. Vale, pues el índice de la presentación, voy a hacer una introducción cortísima porque Nuria ya ha dicho lo principal, y después seguirá Ángel con... Estos son los apartados que hemos utilizado principalmente para elaborar el número especial de ZDM. Un apartado sobre la enseñanza y aprendizaje de contenidos matemáticos, después Salvador comentará la investigación sobre formación del profesorado de matemáticas, volverá Ángel con 2 líneas más breves pero muy independientes de los estudiantes con necesidades educativas especiales y el uso de la tecnología, y acabaré yo explicando la investigación que está muy centrada en contribuir al desarrollo de teorías de educación matemática y unas breves conclusiones. Solo para ilustrar lo que ha comentado Nuria, en el PME hicimos un primer trabajo, un colectivo bastante amplio, para recoger y hacer una presentación nacional de lo que era la investigación en educación matemática en España, y utilizamos una línea del tiempo y publicaciones recientes para elaborar unas cuantas líneas. En este congreso, la editora de la revista ZDM nos contactó a Ángel, Salvador y a mí para encargarnos que produjéramos un número especial sobre la investigación en educación matemática en España, en el que hemos trabajado un conjunto amplio de autores desde el 2022, hace ya 2 años, y a partir de aquí y de este trabajo previo, tanto en el PME como en el número especial, es con la materia con la que hemos elaborado nuestra presentación de hoy. Y dejo el paso a Ángel. Buenos días. Bien, de los bloques de contenidos en los que hemos intentado organizar la actividad investigadora española, pues uno de ellos es el que tiene que ver con la actividad de los estudiantes, es decir, lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje mirados desde el lado del alumno, y lo hemos organizado de acuerdo con los diferentes bloques de contenidos que hay en nuestro sistema educativo actual, tanto de primaria como de secundaria, es decir, aritmética, álgebra, funciones, geometría, incluyendo visualización y demostración, y luego la parte de probabilidad y estadística. Lo que voy a hacer es pues, un repaso mencionando cuáles son los objetivos y los temas en los que
se está investigando en estos últimos años. Hemos tomado un poco marco de referencia a los 10 últimos años y publicaciones de las revistas importantes, es decir, las revistas españolas, las internacionales de JCR y Scopus, y también actas de la SEIEM, evidentemente. Vais a ver que va a ir apareciendo el texto con las citas de quién está trabajando en eso, para evitar que las citas sean demasiado largas y no tener que poner siempre 200 veces et al, pues va a aparecer solamente el apellido del primer autor. Toda la información la tenéis en las actas. Entonces, si queréis ver esto realmente qué referencia es, pues nada más tenéis que ir a las actas y ahí encontrar todas las referencias que vayan a aparecer aquí, bueno, o casi todas, hay alguna incorporación. Centrándonos en la parte de aritmética, pensamiento numérico y aritmética, no solamente la elemental, que es a la que se refiere básicamente el pensamiento numérico, sino también la aritmética de secundaria, pues hay unas cuantas líneas de investigación diferentes. Digamos que la característica que tienen todas estas líneas que vamos a ir viendo en los diferentes bloques de contenidos es la diversidad. Por ejemplo, el tema de resolución de problemas, por supuesto, está siempre presente. En este caso, pues hay actividad sobre los que están menos trabajados, que son los problemas multiplicativos. Una investigación sobre cómo deciden los estudiantes qué operación elegir cuando están resolviendo este tipo de problemas, si toca multiplicar o si toca dividir. De un tiempo para acá sabéis que está bastante en auge el planteamiento de problemas o la invención de problemas, el problem posing en inglés, como lo queréis llamar. Hay varias formas de enfocar este tipo de actividad de cara a los estudiantes, y una de ellas en las que se está trabajando en España en estos últimos años, pues es el tipo de problemas en los cuales se da una operación, es decir, se pide a los estudiantes, plantea un problema en el que haya que hacer la suma 5 más 2 igual a 7. Ese estilo de problemas. Tema sempiterno. Cuando yo empezaba la investigación hace ya 40 y tantos años, ya era un tema antiguo, el del aprendizaje de los números racionales. Y seguimos sin resolver gran cosa, los estudiantes siguen teniendo muchas dificultades con ellos. En particular, este grupo se está centrando en lo que tiene que ver con la operatoria de los números racionales y en particular con la comparación de números racionales y las dificultades que los estudiantes se enfrentan cuando se están tratando de resolver este tipo de problemas en los cuales qué número es mayor o qué número es menor es importante. El tema de la generalización va a ir saliendo de manera recurrente a lo largo de la presentación, sobre todo en la parte del pensamiento algebraico y funcional, pero es una actividad permanente, y aquí este grupo pues está trabajando en lo que es la generalización aritmética, entendida como la generalización que se hace fundamentalmente en los cursos iniciales y medios de la educación primaria. No estamos hablando ahí de la generalización entendida desde el punto de vista del álgebra, sino puramente la generalización de relaciones aritméticas. Y otra línea interesante, que es también muy antigua, se lleva haciendo desde hace muchos años y sigue en vigor, es el análisis de los libros de texto desde varios puntos de vista, que luego vamos a ver también en otros bloques. En este caso, este grupo pues ha comparado los algunos libros de texto de España y de Singapur. Singapur, ¿por qué? Pues obviamente por las pruebas PISA y demás. Qué diferencia había entre los libros de texto de un país y del otro, y si esas diferencias pues podrían de alguna manera explicar las diferencias de resultados entre Singapur y España en las pruebas PISA. Bueno, en muy pocas palabras, lo que les sale al final es que las diferencias que hay entre los libros de texto son mínimas y que no explican para nada por qué. Habrá que mirar más al lado cultural de cuáles son las diferencias entre las culturas de Europa Occidental, en particular de España y de Singapur, para entender por qué ellos tienen tan buenos resultados y no los españoles. Entrando en el terreno del pensamiento algebraico y del álgebra, es decir, el pensamiento algebraico como el inicio y el álgebra ya en los cursos a partir del segundo o tercero de la ESO, cuando ya empiezan a estudiar ese tipo de contenidos.
Aquí tenemos básicamente un grupo que está trabajando desde hace muchos años, está en la Universidad de Granada. Aquí van a aparecer algunas publicaciones suyas recientes, pero quien esté interesado en estos temas puede rastrear sus trabajos hasta como mínimo una década más hacia atrás. He ordenado un poco los epígrafes por el proceso de aprendizaje. Una de las primeras actividades que tienen que realizar los estudiantes es aprender a convertir expresiones verbales en expresiones algebraicas, desde diversos puntos de vista. Entonces, uno de ellos es la traducción del enunciado de un problema. Eso lleva aparejada esa otra segunda línea que van siempre o casi siempre relacionadas, que es el entender los símbolos, que ya no son los símbolos con significado aritmético, sino que empiezan a adquirir significados nuevos, sobre todo el signo más, pero también el signo menos, por ejemplo, la influencia de los paréntesis y demás. Y el gran tema del álgebra es la generalización. Es decir, hay que aprender a generalizar para aprender álgebra, si no el aprendizaje se queda en memoria y rutinas. Y ese es un tema que se está estudiando pues mucho desde hace muchos años, y varios grupos. Está el grupo de Granada, en Alicante también han estado trabajando en este tema de la generalización, y en Valencia empezamos a trabajar un poco después. De hecho, las referencias, los trabajos que hemos hecho en Valencia pues toman como punto de partida el trabajo que habían hecho antes en Alicante, con el objetivo global de que los estudiantes empiecen primero a aprender a generalizar, para que el objetivo último, enlazando con la primera línea de investigación, sea que aprendan a convertir esas generalizaciones verbales en generalizaciones expresadas algebraicamente. Desde otro punto de vista, otro grupo que incluye personas de Valencia y también de Galicia, analizan los problemas verbales algebraicos o aritmético-algebraicos, como suelen llamarlos ellos, porque a veces se pueden resolver de un lado desde el punto de vista aritmético y también desde el algebraico. La clásica investigación, que por lo menos los veteranos conocemos, de las variables de enunciado de los problemas aritméticos verbales, esas mismas variables pues están presentes en los problemas de tipo algebraico. Es decir, qué características del enunciado, sintácticas, semánticas, de tipos de palabra clave, etcétera, etcétera, influyen en la complejidad de la conversión de esos enunciados en expresiones algebraicas. Entrando ya en el terreno del álgebra, es decir, ya nos vamos a mitad, como mínimo a mitad de la educación secundaria, ya pasado ese periodo de preálgebra, que son las líneas de investigación anteriores, pues hay quien está estudiando también las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje de inecuaciones, de interpolación, de resolución de sistemas, etcétera, etcétera. En este caso, pues este es el par de trabajos que aparecen en los 10 últimos años, que es lo que hemos mirado. Y también desde un punto de vista así un poquito más abstracto y general, pues encontramos un trabajo del grupo de Juan Diego Dino, en el cual definen desde el punto de vista de EOS niveles de algebrización de la actividad de los estudiantes, una manera de valorar el progreso de un estudiante en el aprendizaje del álgebra inicial. El pensamiento funcional, quienes trabajan en él, y tenemos que volver a mirar a Granada, porque es el grupo que realmente está dedicando más esfuerzo no el único, pero sí el que está dedicando más esfuerzo a este tema, hablan del pensamiento funcional como una parte del pensamiento algebraico. Pero bueno, yo lo he separado primero por motivos logísticos, porque no cabe todo en la misma pantalla, y segundo porque aunque sea una parte del pensamiento algebraico, el foco es diferente. En el pensamiento algebraico el foco se va a la parte, digamos, sintáctica, a cómo aprender a representar algebraicamente ideas de relaciones. En el pensamiento funcional el foco se va a esas relaciones, a que los estudiantes sean conscientes de que hay unas cantidades, unas variables que cambian, pero que no cambian de manera independiente, sino que hay una relación entre ellas, la covariación. Entonces, las formas de representación de las relaciones funcionales pues no son exactamente las mismas y no son los mismos objetivos que en las relaciones prealgebraicas.
La misma problemática de conversión de una relación algebraica verbal en una expresión algebraica simbólica, pues la conversión de una relación funcional verbal en una expresión algebraica simbólica, pero que represente esa función. Tanto en preálgebra como en pensamiento funcional, el significado de las letras es un tema muy importante. Ya sabéis, quienes os dedicáis a esto o quienes sois profesores de estos temas, que de repente llega el tema de álgebra en primero o segundo de la ESO y empiezan a aparecer X por todas partes. Bueno, pues evidentemente lo que nos dicen estas investigaciones es que no es la mejor manera de que los estudiantes entiendan qué significa esa X, que hay formas mucho mejores de ayudarles a entrar en ese terreno. Y una cuarta línea de investigación en la cual pues, se trabaja sobre cómo dar a los estudiantes diferentes ideas para poder abordar de diferentes maneras el manejo operativo en términos de resolución de los problemas de las relaciones funcionales que se encuentran. Es decir, diferentes formas de abordar y de representar, ahí intervienen ya, por ejemplo, pueden intervenir las diferentes formas de representación de una relación funcional, no solamente la verbal y la algebraica, sino también pues, la gráfica, la tabular, etc. Seguimos avanzando y entramos ya en los cursos de secundaria que ya no son de preálgebra, sino ya son de álgebra, y nos encontramos básicamente un grupo que lleva también bastante trabajo hecho en este terreno de profesores de Valencia, de Castilla-La Mancha y de Galicia, que se dedican a ver diferentes aspectos del manejo de las expresiones algebraicas ya desde el punto de vista de estudiantes que ya han trabajado y ya conocen el álgebra y ya la han estudiado. También el mismo tipo de problemática en la formación de profesores. Y hay alguna investigación particular interesante que son algunos problemas, algunos contextos específicos típicos y tradicionales. ¿Quién no ha tenido que resolver alguna vez problemas de edades, no? Pues siguen estando los libros y siguen teniendo características diferenciadoras de otros tipos de problemas que los hacen interesantes desde el punto de vista de practicar esas transformaciones de enunciados verbales en expresiones, en este caso en ecuaciones, y lo que estudian son las dificultades de interpretación del texto para convertirlo en una relación, en una ecuación. Seguimos avanzando en los cursos y nos encontramos pues, investigaciones que tienen que ver con el aprendizaje de los límites y también con el aprendizaje de las derivadas. Posiblemente aquí nos estemos dejando cosas, obviamente. Como decía, miramos los 10 últimos años. Me podéis decir, es que en España nadie investiga sobre las integrales. Pues yo no digo que nadie investigue, probablemente sí, pero en la literatura que he buscado y que he consultado, pues no ha aparecido ninguna investigación sobre el aprendizaje de la integral. Vamos al terreno de la geometría, lo que se suele llamar el pensamiento geométrico, y dentro de ese terreno pues dos componentes que son importantes y que tienen su propia entidad, es la demostración matemática y la visualización. No es que demostración y visualización sean coto exclusivo de la geometría, ni muchísimo menos, pero bueno, por motivos variados que ahora no viene a cuento analizar, es el terreno matemático en el que es más frecuente introducir a los estudiantes a la demostración matemática y por supuesto, y ahí no hay ninguna necesidad de justificarlo, es el terreno de las matemáticas en el que la visualización hace falta de manera más intensiva. Entonces es normal que en este campo pues haya más actividad investigadora. Por una parte nos encontramos trabajos hechos en Alicante sobre el aprendizaje de los conceptos geométricos elementales por niños de los primeros cursos de primaria, básicamente la primera mitad de la primaria. El aprendizaje del concepto de polígono en sí mismo y luego de diferentes familias de polígonos, fundamentalmente triángulos, cuadriláteros, pero también otros tipos de polígonos, y cómo son los procesos de comprensión de esos conceptos y cómo son los sofisticados que pueden llegar a ser
las actividades que pueden realizar estudiantes de primaria. En este tipo de actividad nos encontramos, como en otras muchas, que se hacen en primaria, de que cuando uno se pone a mirar y se le trabaja con los niños con cuidado, pues se ve que son capaces de hacer muchas más cosas de lo que uno normalmente piensa por lo que es el currículum ordinario y por lo que es la enseñanza que reciben de manera ordinaria. Hay muchas veces que pensamos, no, esto vamos a dejarlo para sexto, y a lo mejor resulta que en tercero lo pueden hacer exactamente igual. El tema de la demostración matemática es ya muy antiguo, viene de muy lejos. Desde los años 1900, final de los 80, la tesis doctoral de Balachev fue un punto de partida, y desde entonces pues se sigue trabajando en este terreno, tanto en España en particular, pues en el caso de Valencia, pues es una línea de investigación que llevamos ya casi 30 años con ella abierta. Pero bueno, también aquí uno puede decir, no, hombre, la demostración es para los mayores. Bueno, pues en Girona pues están trabajando con niños de educación primaria y están explorando a ver qué capacidad de argumentación tienen los niños. Claro, se ve que evidentemente no son capaces de hacer demostraciones formales, ni mucho menos, pero sí que son capaces de dar argumentos, aunque una conclusión interesante está evidentemente desarrollar, y yo creo que es una línea que merece la pena avanzar, esa idea que sacan en ese trabajo, de que son capaces de dar argumentos que son fundamentalmente descriptivos, pero todavía no se les ve con capacidad o con interés, habría que ver cuál de las dos cosas, por hacer argumentos de refutación de las afirmaciones que ha hecho otro niño. En Granada se está trabajando también sobre demostración en el terreno de los últimos cursos de primaria y principio de la ESO, en el contexto de Stalmat, que como sabéis pues abarca ese periodo de sexto a primero o segundo de la ESO, dependiendo un poco de las comunidades. No es igual en todas. Entonces ahí pues el grupo de Granada tienen ahí un laboratorio permanente en el cual pues están haciendo una cantidad de investigaciones. Quiero decir también que yo he puesto aquí números de años, pero no necesariamente están todos. Hay veces que hay una serie de publicaciones que son avances sobre el mismo tema, y entonces he puesto uno de los años para marcarla, pero no he puesto la secuencia de todos los años, que a veces son 2, 3, 4 publicaciones consecutivas. La demostración matemática, vista desde el punto de vista didáctico, se puede abordar desde muchos enfoques, y hay una diversidad de marcos teóricos que permiten analizarla de diferentes maneras. Entonces, pues podemos ver, por ejemplo, que en Alicante se han dedicado a trabajar desde el punto de vista del razonamiento configural, y también desde el punto de vista de los espacios matemáticos. En Valencia nos hemos centrado en categorías de tipos de demostración derivadas básicamente a partir del trabajo que he mencionado hace un segundo de Balachev, toma de decisiones de los estudiantes y, por supuesto, pues también el papel de profesor. Se está trabajando con futuros profesores, y también hay un trabajo que a mí me parece que es una línea de investigación que es relativamente reciente a nivel internacional. En España no hay mucho, que es mirar hacia la universidad y mirar hacia las facultades de matemáticas. La demostración, en particular en este trabajo que está ahí referido en la última línea, cómo trabajan los matemáticos profesionales, los profesores de la Facultad de Matemáticas, cuando están haciendo demostraciones, ellos mismos. Hay un trabajo en el cual pues se plantea el uso de determinados problemas históricos, en particular pues de algún problema de Clairaut, como manera de motivar a los estudiantes para entrar a aprender la demostración. Y luego hay otro tema que está pues muy de actualidad, obviamente, por aquello de la inteligencia artificial, que son los sistemas de demostración automática. Existen sistemas sofisticados, pero bueno, nuestros compañeros de Cantabria Madrid pues están trabajando con GeoGebra
y esas habilidades que los que lo manejáis sabéis que tienen, de que se le puede decir, oye, dime si esta recta y estas son paralelas, y el geógrafo dice, sí, son paralelas, o no, no son paralelas. Entonces, este tipo de habilidades de demostración automática pues se pueden utilizar, ellos lo están utilizando para la gestión de la motivación y de que los estudiantes entiendan la necesidad y la utilidad de la demostración matemática. La visualización, también, bueno, pues en Valencia llevamos trabajando con ella desde hace siglos. Fue uno de los primeros temas en los que empezamos a trabajar ya en los años 90. Entonces seguimos resolución de problemas de orientación, por una parte, y también problemas de visualización, que son dos aspectos diferentes. En este sentido, pues estamos también colaborando con algunos compañeros de otras universidades, en particular de Granada, y tenemos ahí pues unos trabajos que hemos estado haciendo últimamente con varias tesis doctorales, en los cuales la visualización es uno de los focos de atención. Bien, y en cuanto al último bloque, probabilidad y estadística, pues por una parte la parte de probabilidad, incluso por lo que comentaba antes, de qué saben hacer los niños pequeños, bueno, pues en Granada, aquí, por supuesto, hablar de probabilidad y estadística, lo primero que a cualquiera que conoce un poco el tema le viene el nombre a la cabeza es Carmen Batanero. Es el referente universal en España y en buena parte del resto del mundo, y obviamente pues donde más actividad en estos temas hay es en Granada, pues porque es su sede y es el núcleo que ella ha formado allí. Pero no solamente en Granada, también hay alguna actividad en otros sitios. Como decía, hasta los niños de educación infantil pueden empezar a tener concepciones de azar y concepciones de probabilidad. No es algo que haya que esperar a los últimos cursos de la primaria para empezar a desarrollar. Hay otros compañeros que han desarrollado rúbricas para trabajar diferentes temas de contenidos curriculares, y en particular pues rúbricas para analizar cómo son las clases de probabilidad en educación primaria del grupo de Girona. Hay una cuestión importante que está siempre ahí presente, que es que la probabilidad no es más que una razón, y la proporción entre varias probabilidades, ¿no? Pero en Granada, pues uno de los estudios que están haciendo ahora más recientemente es analizar la influencia de las concepciones de proporcionalidad en los estudiantes y cómo eso influye en el caso de los problemas de probabilidad, y ven que hay diferencias claras en los mismos estudiantes en cómo manejan problemas aritméticos y cómo manejan problemas probabilísticos, probablemente porque el contexto probabilístico o es más desconocido o es más complejo. También aparece el problem posing, el planteamiento de problemas de probabilidad con futuros profesores, en los cuales pues, se les da un contexto y se les pide que diseñen problemas para el nivel educativo correspondiente. Y otro tipo de análisis que se ha hecho sobre la probabilidad son problemas que aparecen tanto en las pruebas de acceso a la universidad. Yo he escrito ahí PAU por poner un nombre, pero bueno, ya sabemos que cambian de nombre cada cierto tiempo. Las pruebas de acceso a la universidad y a las Olimpiadas españolas, las que conocemos de la ESO y de bachillerato. Y en cuanto al sentido estocástico, pues hay análisis de los diferentes conceptos fundamentales que van apareciendo a lo largo de la primaria y la ESO, de las distribuciones muestrales, medias, etcétera. Y también hay otro aspecto interesante que están trabajando últimamente, que es los gráficos estadísticos vistos desde el lado de los libros de texto, la complejidad que suponen desde el punto de vista de la lectura y del significado de los gráficos, y las tablas, gráficos por una parte y tablas por otra, también con el mismo enfoque, la presencia en los libros de texto y la complejidad que supone la lectura de una tabla estadística por los estudiantes. Y con esto pues termino mi parte de este momento. Damos paso a Salvador. Bueno, cambia el que habla y cambia también sobre lo que vamos a hablar. Vamos a cambiar también el sujeto. Hasta ahora estábamos hablando de los estudiantes, ahora vamos a hablar de los que quieren ser profesores y los profesores. Estábamos hablando de características de cómo
aprenden las matemáticas los estudiantes. Ahora vamos a hablar cómo los profesores aprenden aquello que es necesario para ser profesionales, es decir, la idea del conocimiento específico y la idea de la competencia docente. ¿Cómo está organizada esta parte? Pues con la misma estructura que ha seguido Ángel en la parte de estudiantes y contenidos y aprendizaje. Identificar lo que nos preocupa como colectivo de investigadores, pero con un pequeño énfasis aquí, e intentamos visualizarlo desde la SEIEM, porque existe una hipótesis de trabajo, y es que somos capaces de identificar problemas que nos preocupan como investigadores en relación a los profesores y a la formación de profesores de matemáticas, desde los simposios de la SEIEM hasta la visibilidad internacional vista en publicaciones de artículos en revistas JCR y Scopus. Y entonces, como si es fácil identificar cierta relación entre lo que nos preocupa, no trabajo específico, sino lo que nos preocupa como problema de investigación, pues vamos a intentar visualizarlo de esta manera en lo que aquí estás, ¿vale? Entonces, la parte de método, para intentar explicitarlo un poquito más, lo que hemos visto, lo que hemos hecho es ver lo que en relación a la formación de profesores ha ido apareciendo en los últimos 5 años de la SEIEM y identificar ahí lo que serían las grandes ideas, es decir, las grandes preocupaciones que luego se van a definir y se van a concretar en problemas de investigación específicos y el objetivo específico de la investigación que cada uno hace en su ámbito cuando estamos hablando de estas cosas. Por lo tanto, mirando solamente desde el 2018, hay 5 simposios porque en el 2020 estábamos todos mirando pantallas de ordenador desde casa, no hubo. Y se está apoyando, nos vamos a apoyar también en lo que decía Mariana al principio de la charla, es decir, esa presentación que hicimos como comunidad de investigadores en España hacia una comunidad internacional como era el PME en el año 2022 que se realizó en Alicante. 5 simposios, 2 seminarios específicos sobre el profesor. En Gijón 2018 y en Logroño 2023. En Gijón 2018 lo que se estaba colocando encima de la mesa era la idea de conocimiento y competencia docente. Competencia en sentido de uso del conocimiento para resolver un problema específico para una profesión, ¿vale? En este caso la profesión es de enseñar matemática. Y había que intentar saltar el nivel de la descripción a la explicación que nos permita comprender ese fenómeno. Y entonces el instrumento que se utilizó fue establecer la comunicación entre diferentes perspectivas teóricas en este simposio, en el seminario de este simposio. Y en Logroño de 2023 aparece la otra cara de la moneda. Nosotros podemos generar conocimiento en la investigación básica, podemos desarrollar teorías, podemos generar conocimiento proposicional en relación a la formación de profesores, la formación docente, pero luego existe una cuestión de utilidad de esa información a la hora de la toma de decisiones en contextos institucionales específicos. Bueno, y eso fue lo que se trató en cierta medida en el seminario de Logroño 2023 en relación a de qué manera lo que sabíamos desde la investigación básica nos permitía hablar, dar respuestas a los desafíos y retos que en relación a la formación de profesores que aparecía con los nuevos currículums que se estaban implementando, ¿vale?
¿Por qué esto es importante resaltarlo? Porque la investigación básica lo que nos va a permitir en un momento determinado es poder generar estados de opinión en relación a aquellos que tienen que tomar decisiones en las instituciones. Bueno, en este caso, yo creo que el papel de la SEIEM es importante, en el caso particular de la formación de profesores, porque se visibiliza en la capacidad de establecer cauces de comunicación de eso que generamos como comunidad de investigadores, en la formación de profesores, en lo que pueden ser los ámbitos de toma de decisiones institucionales, en particular con la creación que realizó el Gobierno de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, en el que se pretendía que las decisiones políticas estuvieran fundamentadas por resultados de investigación. Yo lo que voy a hacer es intentar un poco bajar de escalón en la descripción de lo que serían esos dos pilares que fueron los seminarios en Gijón. Entrar un poquito más en detalle, porque el objetivo que pretendíamos con esto era mostrar formas de pensar como investigadores cuando estamos tratando los problemas en relación al aprendizaje de conocimiento específico y competencias docentes de alguien que quiere ser un profesional de la enseñanza de las matemáticas. En relación al seminario de Gijón, se organizó alrededor del análisis de un mismo conjunto de evidencias. El objetivo del seminario era ejemplificar diferencias y posibles complementariedades que se podían generar desde perspectivas teóricas diferentes con un objetivo: comprender el aprendizaje y desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes para los docentes. Es decir, se estaba asumiendo implícitamente en este seminario en Gijón 2018, en que somos capaces de generar conocimiento desde una perspectiva teórica, pero ojo, ese conocimiento no es la verdad absoluta. En función de los referentes teóricos que nos podemos colocar, nos permiten ver unas cosas y oscurecen otras. O sea, son completamente transparentes, sabemos que están ahí, pero no. Bueno, el valor de este seminario es en poner de manera visible esa reflexión en todo lo que han sido las investigaciones en formación de profesores. En particular, lo que se hizo aquí fue dos cosas que luego vais a ver que se van a ir repitiendo cuando hagamos el análisis de las comunicaciones a los congresos SIEM, y que luego se van a reflejar en la visibilidad internacional que tienen este tipo de investigación, que se preocupa por cómo los profesores, los docentes, pues aprenden lo que tienen que aprender para enseñar las matemáticas. Por una parte teníamos, se colocaba enfrente el uso de modelos de conocimiento especializado del profesor de matemáticas, en particular lo que en ese seminario se usaba es el MTSK de los compañeros de Huelva, y luego todo lo relativo al modelo de conocimiento y competencias didáctico-matemáticas desde LEOS, que luego ya lo desarrollará posteriormente Mariana. Y en segundo lugar estaba la perspectiva sobre la racionalidad de la práctica. Es decir, somos capaces de darnos cuenta que ya junto a la idea de qué es lo que tiene que conocer un profesor y cómo se construyen los ambientes de aprendizaje para que los estudiantes para el profesor aprendan ese conocimiento, la pregunta, vamos a ver, que se va trasladando hacia cómo desarrollamos formas de razonar sobre las situaciones de enseñanza-aprendizaje, que es lo que va a caracterizar la idea de competencia. Competencia en el sentido de uso del conocimiento para resolver problemas específicos de la profesión que tengo. Y eso tiene que ver, esas formas de razonar, cuando se convierten en otro foco específico distinto de lo que significa investigar sobre qué tiene que conocer el profesor. En Logroño, paso a hablar de la otra cara de la moneda, en este sentido, de lo que significa producir el conocimiento y lo que significa la utilización de ese conocimiento para mejorar los contextos de las instituciones en que nos encontramos. En Logroño 23, lo que se planteaba era aportes de la investigación sobre la formación de profesores ante los cambios curriculares
para evidenciar algo que ya nos dijeron los compañeros en la sesión de docente. La idea de transferencia entendía de muchas cosas, pero el valor del conocimiento generado por la investigación para la toma de decisiones, tanto en la formación inicial y continua del profesorado. Lo que se hizo era intentar subrayar los modelos teóricos que se estaban generando como instrumentos para poder tomar esas decisiones, es decir, para poder pensar que es posible la utilización de estos modelos para condicionar lo que hacemos. Con lo cual hay aquí ya un binomio entre lo que puede ser llegar a conocer algo y usar ese conocimiento, ese binomio entre conocer y hacer. Y este es un ejemplo de esto. El seminario del 23 puede ser considerado un ejemplo de este tipo. Influencia de las perspectivas teóricas en el diseño de programas de formación. De qué manera el formador de profesores toma decisiones fundamentadas en los modelos teóricos más o menos explícitos que pueda tener en su labor como investigador. Bueno, bajamos al terreno del detalle. Ya con estos dos seminarios, lo que podían ser marcos generales de cómo se está desarrollando la investigación en formación de profesores, nos marcaban las referencias. Las comunicaciones en la CIEM, en estos 5 simposios, nos marcan los detalles, ¿vale? Miramos los índices, ¿vale? Identificamos 115 comunicaciones en estos 5 simposios, con un foco considerando al profesor que puede organizar sobre lo que se estaban preguntando, ¿vale? Aquí tenéis la relación entre el número de comunicaciones totales que se presentaron, que se publicaron a las actas, y aquellas que podíamos asumir se estaban preguntando algo sobre el aprendizaje del profesor, tanto de conocimiento como de competencias docentes. Bueno, aquí una pequeña una nota a pie de página. Para asignar un estudio empírico a un foco determinado, hemos mirado la cuestión de investigación, el conocimiento generado, no necesariamente la perspectiva teórica adoptada, no era ese el objetivo. Hemos mirado el resumen, la pregunta de investigación, las conclusiones y las discusiones generadas. Bueno, la asignación no es un proceso simple. Uno puede coincidir de 10, puede coincidir en 9, pero siempre va a haber una que no sepamos exactamente en qué cajón o bajo qué perspectiva. Por lo cual, si en algún momento algún autor se considera que se está hablando de su trabajo en una caja que él piensa que no es, pues bueno, nos disculpáis y ya está. Esta es un poco la salvedad, ¿no? La cara positiva de esta forma de proceder es que nos permite mostrar grandes tendencias, es decir, no el detalle en particular, sino esas pinceladas gordas, que es lo que yo veo cuando me quito las gafas. Yo soy miope, entonces me quito las gafas y ahora ya solamente veo bultos, pero puedo ver unos bultos más verdes porque ahí no hay nadie, y luego cuando veo un poquito más oscuro es que hay gente, ¿vale? Pues eso es básicamente lo que hacemos con este tipo de análisis. Vale, lo que hacemos, hemos identificado 8 focos específicos. Intentaré, en algunos, solamente señalarlos, en las actas están más desarrollados, y lo que vais a ver es estos focos, ¿vale? Práctica del profesor, desarrollo profesional, concepciones, dominio afectivo, conocimiento especializado, prácticas profesionales específicas, la idea de competencia docente, algo sobre el formador, que ya no es el que quiere ser profesor, sino el formador y tal, y bueno, y otros de esa caja que no sabes tú qué hacer con ellos y los pones ahí, ¿vale? Bien, lo que es importante que, como estamos hablando de identificar tendencias, no de identificar un problema específico de investigación, sino de identificar tendencias, aunque yo lo voy a comentar todas, pues, hay que darse cuenta que hay 2 ámbitos que son los que tienen más peso específico. Todo lo relativo al conocimiento especializado y todo lo relativo al aprendizaje de competencias docentes.
¿vale? Luego explicaremos un poquito más ese detalle. Bueno, y lo que ya va apareciendo un poquito más son investigaciones en relación al formador, es decir, al formador de formadores. Este es el ojo. Vale. Voy a pasar brevemente por los que tienen una presencia menor, que no significa que sean menos importantes, ¿vale? Esto es simplemente por una cuestión de tiempo. Tenéis el desarrollo en las actas, ¿vale? Tenemos dos focos de presencia menor, son desarrollo profesional, centrado en contexto del análisis de lecciones, lesson study, y el papel de las reflexiones del docente como mecanismo de mejora de la calidad de la enseñanza, ¿vale? Esta mañana, en una de las comunicaciones, empezar a hacer visible esa necesidad de hacer visible lo que es invisible a los ojos profanos en las situaciones de enseñanza. Que si nosotros somos capaces de que el profesor sea capaz de ver más allá de la superficie, de hacer lo invisible y visible en relación a lo que sucede, para explicar lo que sucede en las aulas, pues se asume que puede mejorar la calidad de la enseñanza. Bueno, y el apartado otros, que era una comunicación que hablaba sobre análisis de programas de formación. Luego tenemos un focos con una presencia media, dominio afectivo, toda la parte de las actitudes y tal, lo relativo al formador de profesores, a la práctica del profesor. Es curioso que nos preocupe menos como foco de investigación la práctica de los profesores, bueno, y todo lo relativo a las concepciones y creencias. Debido a este tipo de cosas hace que algunos de los modelos del conocimiento especializado del profesor hayan subrayado el hecho de que hay que meter las creencias, porque las concepciones, porque filtran muchas de las tomas de decisiones, que es lo que realmente va vinculado luego a la idea de razonar sobre la enseñanza para tener que hacer algo al día siguiente, ¿vale? Bueno, estos son lo que estábamos hablando de las... Vale. Me voy a entretener más en los dos grandes bloques de preocupaciones desde el punto de entendido la preocupación filtrada por la manera en que se ha identificado esto, que ha sido mirando las comunicaciones en la CIEM en los últimos 5 años, pero que tienen el reflejo luego en las publicaciones en las revistas Scopus y JCR, casi aproximadamente en la misma proporción. Vale. Hay dos focos. Todo lo relativo al conocimiento especializado del profesor de matemáticas y qué demonios significa eso, cómo se aprende y qué es eso, ¿vale? Y todo lo que significa el aprendizaje de prácticas profesionales específicas. La idea de competencia docente, entendida ya desde un punto de vista más analítico, empezamos a descomponer partes, con lo cual uno entiende la competencia, empezamos a entender la competencia docente como formado por conglomerados de competencias profesionales específicas, es decir, más particulares. En el foco sobre el conocimiento especializado para enseñanza de las matemáticas, el objetivo era comprender y conceptualizar, es decir, el objetivo de la investigación, no como un problema de investigación concreto, sino como colectivo de todas las comunicaciones que hay en este sentido. Se intenta comprender y conceptualizar el conocimiento docente de matemáticas, el conocimiento que apoya la práctica, ¿vale? Es decir, en la charla de café decimos, ¿qué demonios es eso? Hay un eslogan publicitario que es que el conocimiento de matemáticas del profesor es distinto del conocimiento de matemáticas de un biólogo o de otro. Eso es un eslogan publicitario mientras no seamos capaces de conceptualizarlo de una manera más científica. Bueno, pues esa es la preocupación que se tiene en este grupo de investigaciones. Este foco sobre el conocimiento especializado para la enseñanza de las matemáticas, ¿qué hace? Describen lo que los estudiantes para los docentes de los diferentes niveles educativos, de los que quieren ser profesores de maestros de infantil, de primaria, profesores de matemáticas de secundaria, conocen considerando diferentes dimensiones o dominios del conocimiento, ¿vale? Conocimientos tópicos específicos, y uno puede encontrar ahí las preocupaciones de cada investigador particular que se preocupa cómo los estudiantes conocen los cuerpos geométricos, cómo conocen la derivada, cómo conocen los gráficos estadísticos, ¿vale? Y sobre los procesos matemáticos.
Con lo cual es importante darnos cuenta que se le está dando relevancia no solamente a los conceptos en sí, sino que las matemáticas se están empezando a visualizar como prácticas, ¿no? En el sentido de que hay que subrayar, pues, procesos matemáticos desde el punto de vista de alguien que quiere ser docente, ¿eh? Aquí es siempre desde alguien que quiere ser docente. La prueba de demostración, generalización, conexiones, argumentación, clasificación, son todos estos procesos que algún compañero ha centralizado su investigación desde el punto de vista de ese paraguas de qué es lo que un profesor tiene que conocer y cómo tiene que conocer eso para ser un profesor de matemáticas. El otro foco importante era sobre el aprendizaje de las prácticas profesionales específicas, lo que en inglés se llama core practice. Es decir, el objetivo aquí, ¿cuál es? Es aportar información sobre la conceptualización de la competencia docente. Es decir, aquí ya el foco no está sobre qué se conoce, sino características de cómo se usa lo que se conoce, ese conocimiento especializado, para resolver problemas profesionales. Y caracterizar el aprendizaje de estas diferentes prácticas profesionales específicas, ¿vale? Es verdad que desde una perspectiva sociocultural del aprendizaje lo que se asume es que uno llega a conocer en función de lo que es capaz de hacer con lo que... Y entonces esa simbiosis entre conocer y hacer es la que da sentido a toda esta agenda de investigación o estas preocupaciones de los problemas de investigación que están preocupados sobre el aprendizaje de estas prácticas profesionales específicas. Las prácticas específicas consideradas son, básicamente, procesos cognitivos que permiten organizar formas de razonar, y lo que va a ser el foco es formas de razonar de alguien que quiere ser un profesor, docente de matemáticas, para resolver problemas vinculados a la práctica de enseñar matemáticas. Bueno, algunas de los que van apareciendo en las investigaciones son interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes, que uno lo puede colocar en cualquier sitio, ¿vale? Desde la evaluación hasta la justificación en la parte del diseño de las actividades. Pero hay una preocupación en el que yo voy a pensar cómo el que quiere ser un docente de matemáticas empieza a integrar en sus formas de pensar sobre las situaciones de enseñanza esas informaciones que tenemos sobre la manera en que aprenden los estudiantes, que proceden de la agenda que Ángel ha descrito antes, ¿vale? Ese tipo de información. Bueno, otra práctica profesional específica sería anticipar respuestas, modificar, diseñar, analizar, seleccionar actividades matemáticas y analizar la propia enseñanza de las matemáticas, ¿vale? Estas serían algunas de las que... Un producto, ¿vale? Que estas formas de concebir la investigación sobre el docente, que se puede explicitar de estas investigaciones, es que apoyan una cierta forma de entender la formación docente. Es decir, una característica que tenemos es que los que hacemos investigación, es decir, como investigadores, somos también formadores de profesores, ¿vale? Y esa mezcla, esa simbiosis marca una característica de lo que hacemos, cómo hacemos y por qué hacemos estas cosas en investigación. Vale, me están diciendo que corte el rollo. Bueno, básicamente, vale, lo primero el primer valor aquí es que se ha empezado a identificar prácticas profesionales específicas en la práctica de enseñar matemáticas que el formador considera que el que quiere ser docente tiene que aprender. Cuando estamos hablando de prácticas profesionales específicas, estamos hablando de formas de razonar con el conocimiento para resolver un problema específico, como puede ser interpretar el pensamiento de los estudiantes, ¿vale? Y lo que es importante aquí también es el papel que desempeñan los referentes teóricos desde la didáctica de las matemáticas para articular las decisiones de los investigadores, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, en cierta medida, cuando queremos que, si nos creemos el hecho de que ser docente de matemáticas es una profesión, y por eso nos preocupa tanto ser capaz de identificar características del conocimiento específico
de esa profesión, es ineludible tener que pensar de qué manera esa profesión va creciendo según se van incorporando a las formas de razonar de los docentes de los resultados de la investigación, es decir, de todo lo que da la investigación didáctica de las matemáticas. Vale, cosas comunes que tienen es que la idea de desarrollar formas de razonar sobre las situaciones de aula, es decir, sobre las situaciones prácticas, hace que casi muchas de las investigaciones estén usando representaciones de la práctica, es decir, algo que nosotros podemos pensar que hipotéticamente o de manera real, alguien que cree ser profesor, cuando esté en las aulas se va a topar con ellos. Entonces se incorpora a las propuestas formativas y se empieza a pensar y a ver cómo aprenden a razonar con esas situaciones de aulas específicas, ¿vale? ¿En qué sentido? En el de apoyar los procesos de reflexión y análisis sobre lo observado, ¿vale? Y lo que es importante para determinar de qué manera lo que se ha producido en la investigación didáctica de las matemáticas, que es el ámbito de dominio específico que nos apoya, pues es útil, es útil. Estas características las podemos encontrar en el monográfico del ZDM dedicado a la enseñanza a la investigación en educación matemática española. Hay 20 artículos en ese especial, aparte del introductorio. 10 de esos artículos tienen que ver algo con los profesores. 10. 7 de esos 10, 7 tienen que ver con lo que ha hecho el investigador. Identifica una práctica profesional específica e intenta ver cómo los estudiantes para profesores, tanto de infantil, de primaria o de secundaria, aprenden a razonar en relación a esa práctica específica. Diseñar tareas, pensar cómo identificar el pensamiento matemático de los estudiantes. Y luego hay otros tres de ese número monográfico que se preocupan sobre la utilidad que tiene los modelos de conocimiento especializado para o tomar decisiones sobre el programa de formación, conceptualizar lo que sea y pensar qué es ese conocimiento especializado en un aspecto particular. Pero básicamente el índice del ZDM va a estar determinado por lo que aquí hemos hecho durante los últimos años, ¿vale? Esta es un poco la idea. Bueno, y termino aquí, ¿vale? Bien, ahora voy a resumir, me están diciendo que con muchísima prisa, dos temas, uno que tiene que ver con las necesidades educativas. Este campo es imposible de resumir porque cada necesidad es una necesidad diferente. Por una parte tenemos los dos grandes bloques de los estudiantes con dificultades de aprendizaje y los estudiantes con alta capacidad matemática, y dentro del bloque de las dificultades de aprendizaje, pues la clasificación general de dificultades de tipo cognitivo, neuropsicológico, físico, social. En la investigación en educación matemática fundamentalmente se centra en las dificultades de tipo cognitivo y las neuropsicológicas, y ahí también se vuelve a abrir el abanico una vez más porque cada tipo de problema es un mundo diferente. En España la investigación fundamentalmente se está centrando en los estudiantes con síndrome de Down y los estudiantes con trastornos del espectro autista. Aquí encontramos un tipo de actividad que no es específicamente de estudiantes con dificultades, sino que es más amplio, que es el de las dificultades de aprendizaje de la aritmética, pero bueno, ahí surge un trabajo en particular que han hecho en Granada, que es sobre la discalculia, no ya tanto las dificultades de comprensión lectora, etcétera, que son, digamos, de cualquier estudiante, sino ese síndrome particular de la discalculia. En cuanto al síndrome de Down, y luego en la página siguiente que van a aparecer el autismo, bueno, tenemos en España un grupo más o menos flexible, no es un grupo homogéneo en el tiempo, sino que a veces va incorporando nuevas personas, pero bueno, en el cual hay un núcleo central que son dos personas que no sé si oficialmente, pero sí realmente pues son las más veteranas, las más expertas y las que
lideran ese grupo, que son Alicia Bruno e Irene Polo. Están trabajando pues, con los estudiantes más jóvenes en aprendizaje de la aritmética y en un trabajo más reciente que me parece que es un foco interesante, el aprendizaje combinado de aritmética y geometría, que ellas plantean que, bueno, pues que parece que da mejores resultados que trabajar por separado. El trabajo con los diferentes tipos de estudiantes, de alguna manera, cuando uno mira las publicaciones, es paralelo, en el sentido de que la problemática es la misma, el aprendizaje de contenidos escolares, las metodologías de trabajo son las mismas, cómo se les presenta la información a estos estudiantes no vale lo mismo que para el resto de la clase, para los estudiantes ordinarios. Ellos tienen determinadas dificultades particulares de comprensión, por ejemplo. No hay que trabajar solamente con los pequeños, que es a lo que más se suele dedicar la investigación. También hay algún estudio, por ejemplo, sobre el desarrollo del pensamiento algebraico con niños ya digamos, en términos de edades de final de la primaria o de la ESO. Y otra actividad que no es necesariamente reciente, pero bueno, en los últimos años puede ser que la disponibilidad tecnológica sea más adecuada. El uso de TICs por este tipo de estudiantes con Down, autistas, etcétera, como una manera de ayudarles a solventar los problemas que tienen muchas veces de motricidad fina, de movilidad y de manejo. No, por favor, esto me pasó en la última vez que participé en el simposio de Baseyer, que se me quedó el ordenador bloqueado porque no le dije que no, y a mitad de presentación decidió que quería actualizar. El uso de las tecnologías puede permitir superar ese tipo de dificultades motrices. En cuanto al terreno de la alta capacidad, cualquier tipo de investigación que uno mire dice resolución de problemas. A estos estudiantes hay que trabajarles todo a base de resolución de problemas, tanto el aprendizaje de los contenidos ordinarios como los tipos de actividad extra. La investigación se centra fundamentalmente en dos grandes ideas. Por una parte, la identificación, cómo me meto yo en un aula ordinaria con 20, 30 niños y cómo me las apaño para saber si hay algún estudiante de alta capacidad matemática, y después de que ya sé que hay, qué tipos de atención especial se les puede prestar. Hay investigaciones que tratan de ahondar en estos temas sobre procesos de razonamiento, sobre sus procesos de resolución de problemas. Digamos que vista esta lista, dice, bueno, pues esto es lo mismo que en cualquier otro sitio, por supuesto. Estudiamos los procesos de resolución de problemas de cualquier estudiante. La característica que tienen las investigaciones de los estudiantes con alta capacidad es que se presta más atención no a cómo resuelven, sino también a cómo resuelven de manera diferente a los estudiantes medios, es decir, qué características diferenciadoras respecto de los estudiantes medios presentan. Y luego también se trabaja en terrenos de características específicas, como pueden ser la creatividad, sobre todo, pero también sus capacidades de generalización, de demostración, que están mucho más desarrolladas que en los estudiantes ordinarios. En este terreno, pues, hay trabajos que se están haciendo en la Universidad de Granada, que comentaba antes a propósito de Stalmat, y también en Valencia pues llevamos ya como 10-15 años trabajando intensivamente en este terreno, en temas como la demostración en geometría tridimensional, la visualización, procesos de resolución en contextos específicos como son las competiciones, Cangur o Olimpiadas Matemáticas. Y también hay otros estudios, que esta vez estos no son de Valencia, sobre estudios de otros temas extracurriculares, por ejemplo de los grafos, o el planteamiento de problemas, el problem posing, comparando con estudiantes ordinarios. En cuanto al otro tema, el de las tecnologías, bueno, pues el pensamiento computacional en los primeros años de educación infantil y principio de la primaria se viene trabajando ya desde hace tiempo, no está empezando ahora por el hecho de que haya aparecido en los nuevos currículos. En Valencia hay un grupo que está trabajando en estos temas. Fundamentalmente el tipo de trabajo que se suele hacer es el de plantear programación de robots, es decir, cómo se hace que este robot vaya de un sitio a otro, o elección de a dónde quiero que vaya. Hay resultados muy interesantes que a veces son llamativos. Y hay otro grupo parte del mismo grupo de Valencia que están trabajando con un sistema de tutoría inteligente. Ahora estamos hablando del final de la primaria y la ESO, porque es un sistema de resolución de problemas aritmético-algebraicos.
en el cual, pues por ejemplo, están viendo las posibilidades de estos sistemas tutoriales cuando no hay profesor. Bueno, pues por ejemplo, trabajaron durante la época del COVID con niños que estaban en sus casas. Y el uso de software de geometría tridimensional, pues es algo que en Valencia llevamos desde... No es nada moderno, el software de geometría tridimensional en los años 1990 al principio ya existía. Y bueno, seguimos trabajando con ellos en cómo ese software se puede utilizar para la visualización. Otros grupos están trabajando con aspectos, con estudiantes mayores, con aspectos variados. Por ejemplo, en Madrid, Inés Gómez Chacón aborda el tema de cómo el uso de software modifica los aspectos afectivos en el sentido del interés de los estudiantes por las matemáticas. Pero algo interesante de este trabajo que está haciendo ella es que no se limita a ir 4 días a clase y que cuando termine le preguntan a los chicos si se han divertido y le dicen que sí, sino que ha hecho un experimento muy largo para ver si esta aportación del software se estabiliza en los estudiantes a largo plazo. Y luego otros tipos de trabajos, pues sobre el uso de geometría, de software de geometría dinámica en cursos ya universitarios, por ejemplo, trabajando con las cuádricas en la universidad. Vuelve a aparecer el uso de la inteligencia artificial, la demostración automática, el uso de realidad virtual con estudiantes mayores. O, por supuesto, la edad y los contenidos matemáticos cambian mucho y las investigaciones son muy diferentes. Hay que abordar las de ambos tipos de profesores y también, por último, como no podía ser de otra manera, pues el trabajo con futuros profesores en cuanto al uso que ellos van a hacer del software de geometría dinámica, formarlos para que lo puedan utilizar adecuadamente en sus aulas y también la actividad de capacitación de profesores en ejercicio. Este es un poco un resumen muy rápido del contexto de la tecnología. Bien, abordamos el último bloque, que es el bloque que está dedicado a los enfoques teóricos, y voy a empezar con una pequeña reflexión sobre los dos grupos que hemos considerado. El grupo TAT, empezaré comentando las contribuciones del grupo TAT y luego del grupo sobre el enfoque ontosemiótico. Una primera reflexión sobre el papel de las teorías. Claro, ¿por qué hemos dedicado un punto especial a las teorías cuando en realidad las teorías están un poco en todas partes? Aquí, en primer lugar, cuando hablamos de teorías no estamos hablando solamente del fundamento teórico discursivo, sino que estamos hablando de una manera de hacer investigación que se propone elaborar un tipo de ámbito, digamos, en el cual se incluyen tanto aspectos teóricos como aspectos metodológicos. Y queremos distinguir claramente, porque esto va a justificar la elección que hemos hecho, la diferencia entre investigar con una teoría, con modelos de una o varias teorías, con el hecho de investigar en una teoría. O sea, podríamos considerar como dos extremos. En un caso, somos investigadores que usamos la teoría, investigamos con ella, y por lo tanto elegimos la teoría en función del problema que estamos abordando y podemos considerar 2 o 3 teorías o modelos o marcos teóricos y los podemos combinar. Esto sería lo que podríamos llamar el usuario de las teorías. Y luego hay el investigar dentro de un marco teórico de una teoría que sería más un papel de desarrollador, en el que los problemas y los métodos surgen muy vinculados al marco teórico, al campo de investigación. Los resultados, y este es un aspecto muy importante, contribuyen al desarrollo de la teoría. Hay un proceso de acumulación y en el cual los desarrollos metodológicos y teóricos se basan en los resultados previos y se pueden establecer obviamente diálogos con otras teorías. No es una visión cerrada, sino que se puede ampliar al interactuar con otras teorías. Entonces, en esta última parte de nuestra presentación nos vamos a centrar en 2 ámbitos importantes en España en el que se investiga dentro de 2 marcos teóricos, que son la teoría antropológica y el enfoque ontosemiótico.
Estos dos grupos tienen un mismo origen, que fue el seminario interuniversitario que llamamos de investigación en didáctica de las matemáticas, que se inició en los años 90, principalmente por estudiantes, o sea, compañeros, digamos, que estábamos desarrollando la tesis doctoral, ya sea en la teoría de situaciones didácticas bajo la dirección de Guy Brousseau, ya sea en la teoría antropológica de lo didáctico que en aquellos momentos se estaba empezando a desarrollar. Y posteriormente, a través de Juan Díaz Godino y Carmen Batanero, que participaban en el seminario, se empezaron a desarrollar los principios del enfoque ontosemiótico. Este grupo agrupaba investigadores de Barcelona, Granada, Huesca, Jaén, Madrid, Murcia, Valencia, Vigo. Estábamos bastante de muchas universidades muy distintas. Y trabajábamos de forma muy explícita en lo que llamamos el programa epistemológico, en el cual el hecho de describir y cuestionar la matemática escolar adquiría un papel primordial, o en todo caso prioritario, ante otro tipo de enfoque en el que se centra más en las dificultades de alumnos y profesores. Este grupo o el seminario interuniversitario se incorporó a la SEIEM dentro del grupo de didáctica de las matemáticas como disciplina científica. Y en este grupo han acabado quedando estos dos grupos, el de la TAT y el de LEOS. Entonces voy a empezar con el grupo de la TAT, que está muy vinculado al proyecto que propuso Guy Brousseau en los años 80 de crear la didáctica de las matemáticas como una ciencia teórico-experimental. Creemos además que este proyecto de crear una ciencia está muy ligado a la consideración de la profesión docente como una profesión, digna de que su estudio sea un estudio científico. Este proyecto de Brousseau, que Josep Gascon llamó la revolución brussoniana, porque suponía una ruptura fuerte en ese momento, está también muy vinculada a la noción de fenómeno didáctico. Desgraciadamente, Brousseau falleció el pasado mes de febrero y esta tarde en el grupo de didáctica de las matemáticas como disciplina científica le haremos un homenaje explicando su proyecto, su trayectoria y su legado. En este proyecto de la teoría de situaciones didácticas de Brousseau surge a través de las propuestas de Yves Chevalard, también de Francia, una ampliación del proyecto, pero manteniendo su naturaleza, digamos, sin traicionarlo en cierta manera, pero que incorporaba la dimensión institucional y una visión antropológica que da nombre al enfoque, en el cual se consideran las matemáticas y la enseñanza desde una perspectiva global de actividad humana y se proponen herramientas teóricas específicas para describir tanto el conocimiento y el hacer matemáticas como el conocimiento y la práctica docente. La praxeología precisamente junta la praxis con el logos y lo considera como dos entidades inseparables. Esta ampliación hace que se hable de la ciencia de lo didáctico como aquello que es relativo al estudio, hay una ampliación empírica fuerte, y el principal tipo de problemas es estudiar las condiciones y restricciones que facilitan, permiten que se creen y difundan praxeologías, que son actividades y conocimientos en las instituciones sociales. Las contribuciones del Grupo TAT español al desarrollo de la teoría, siempre hemos estado trabajando desde los inicios, con Yves Chevalard desde el año 90, y este grupo que trabajamos en la TAT agrupa a unos 30 investigadores de unas 10 universidades españolas, que los números cambian un poco con el tiempo, y sobre todo nos ha ayudado mucho el poder estar trabajando con proyectos coordinados desde el año 2001, y bueno, he puesto dibujitos de las contribuciones tanto en habla española como a nivel internacional, y la web del grupo donde encontraréis pues quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. He pensado en destacar aquí 6 líneas principales. En realidad, en la presentación que ha hecho Ángel y la que ha hecho Salvador, siempre han aparecido, Ángel no las ha nombrado, pero siempre hay contribuciones del grupo de la TAT, pues en la enseñanza del álgebra,
De hecho, los niveles de algebrización es una contribución de la teoría antropológica, no de Leos, que la retomó, de cálculo, en funciones, en geometría, en todos estos ámbitos hay investigaciones dentro de la TAT, pero he cogido 6 grandes líneas no centradas en los contenidos. Una primera, quizá la que más está centrada en esta propuesta de cuestionar la matemática escolar y elaborar modelos de este conocimiento matemático alternativos, con un componente tanto matemático como didáctico. Después hay una línea en desarrollo y con una gran proyección internacional sobre el proceso de modelización, la enseñanza de la modelización matemática, muy ligado al concepto desde la teoría antropológica de la matemática como actividad de modelización. En los últimos 20 años estamos desarrollando lo que podríamos vincular hoy día con las nuevas propuestas curriculares en forma de situaciones de aprendizaje o de aprendizaje basado en la indagación, que hablamos de un cambio de paradigma de la visita de las obras al cuestionamiento del mundo a través de una propuesta que es a la vez una herramienta teórica y una herramienta de enseñanza que llamamos recorridos de estudio-investigación. Estos recorridos de estudio-investigación también se desarrollan en la universidad y en la formación del profesorado, dando lugar a los recorridos para la formación del profesorado. Y también ha habido un trabajo muy continuado desde los inicios en la Universidad de Jaén principalmente, en el cual se han retomado propuestas de la teoría de las situaciones didácticas para la formación del profesorado. He puesto como quinta línea el diálogo con otros enfoques, porque este diálogo permite tanto desarrollar la propia teoría como identificar sus aspectos fundamentales y específicos, con otros enfoques muy cercanos como la teoría de situaciones didácticas, pero también enfoques más cognitivos como la POE o el problem solving, y más recientemente con las propuestas que vienen de Japón sobre los estudios de clase o lesson studies. Y finalmente en Murcia hay un equipo muy dinámico que está utilizando la teoría antropológica para analizar aspectos vinculados con la historia de la enseñanza de las matemáticas en España. No voy a explicar estas 6 líneas porque me llevaría muchas horas. Lo que he decidido es coger las 4 contribuciones en las que interviene mucho la teoría antropológica en el número especial de ZDM. Hay un artículo de Josep Gascon en el que se explican los fundamentos de la teoría antropológica y cómo desarrolla las propuestas iniciales de la teoría de situaciones en lo que llamamos un programa de investigación en didáctica de las matemáticas. Hay un artículo de Ignasi Florensa, Marta Barbero y Rafael Martínez Planell en el que se habla desde la teoría antropológica de los recorridos de estudio-investigación en el ámbito universitario y se generan relaciones con 2 otros enfoques, el problem solving y APOE. Hay un trabajo de Berta Barquero e Irene Ferrando sobre la enseñanza de la modelización y la formación de profesorado en activo, en donde se ponen de manifiesto la importancia en la formación del profesorado de identificar las restricciones que dificultan que se enseñe modelización en la escuela hoy día. Y después hay un artículo de Javier García, Elena Lendínez, Ana Lerma y Ana Abril de la Universidad de Jaén sobre el uso de la teoría de situaciones en la formación del profesorado y el uso de lesson studies como herramienta de formación, y todo esto analizado y concebido y desarrollado desde la teoría antropológica. Entonces, para mí estos 4 artículos están muy vinculados, cada uno con varias de las líneas, porque las líneas no son independientes, y os invito a leerlos porque dan una representatividad no solamente de lo que estamos haciendo en la teoría antropológica, las metodologías y los enfoques, sino también al ponerse en diálogo con otros enfoques, sus caracteres más específicos que creo que permiten entenderlo mejor. El por qué hacemos lo que hacemos y la utilidad que tiene el poder contar con un marco teórico potente. Yo voy a abreviar. Aquí tenía un poco los principios de
el artículo de Josep, en donde comenta, y aquí en particular comenta las contribuciones al álgebra elemental, los números reales, límites de funciones, cálculo diferencial, pero hay otros en geometría, etcétera. El artículo de Florenza y los recorridos de estudio e investigación en la universidad, que es una línea también de desarrollo importante, el de Barquero y Ferrando sobre modelización y el de Javier García en Jaén y compañeros sobre la formación del profesorado, el papel de la teorizaciones y del estudio de clases. Tenemos poco tiempo y no quiero dejar de mencionar el segundo gran grupo, que es el grupo que se desarrolla en el enfoque ontosemiótico, que nació por parte de Juan Díaz Godino con la intención de articular distintos constructos utilizados en educación matemática para describir los fenómenos cognitivos y también las nociones principales de marcos teóricos que en aquel momento se estaban desarrollando, como la teoría de situaciones didácticas, la teoría antropológica, la teoría de campos conceptuales o la teoría de registros de representación semiótica. Supongo que muchos habéis recibido un mail de Juan anunciando que acaba de publicar un libro sobre el enfoque ontosemiótico en donde se puede encontrar pues, los principios y ejemplos de utilización, por lo tanto no me voy a entretener en desarrollar esa parte. Sí destacamos en este caso 5 líneas de desarrollo que me comunicó el propio Juan, uno sobre sistematización y profundización sobre fundamentos y antecedentes de Leos, que se representa bien en el libro, otro de aplicación de las herramientas teóricas a diferentes contenidos de la temática escolar, que aquí sí que han sido mencionados al principio de la presentación. También en el diseño, planificación e implementación de procesos educativos instruccionales. Otros sobre formación de profesores, en el cual hay... Las referencias que pongo son las más recientes, no el total. Y finalmente, trabajo de articulación con otros enfoques como el problem solving, la modelización, el semiotic building, lesson studies, entre otros. Y aquí también, y me faltaba comentar que en el número especial hay un artículo de Juan Díaz Godino, Carmen Batanero, María Burgos y Miguel Wilhelmi sobre el EOS, pero analizado con una metateoría, utilizando la teoría de la actividad como metateoría. Y es digamos, el representante de EOS en el número especial. Y acabo con conclusiones. En primer lugar, cuando miramos la investigación en España, una cosa que vemos es que hay una gran diversidad de enfoques, de temáticas y problemas. Hay grandes grupos que desarrollan de forma más unitaria, digamos, y en coherencia unos con otros, y luego grupos más pequeños que trabajan de forma más independiente. Estos grupos pues crecen, otros desaparecen, otros evolucionan, otros con una dinámica propia de cualquier disciplina científica o de cualquier dinámica de investigación científica, con idas, venidas, evoluciones, pero una diversidad que nos impide en cierta manera hablar de la investigación en España como si fuera una única manera de hacer investigación en educación matemática o en didáctica de las matemáticas. Incluso en el uso del nombre de la disciplina hay diversidad. Una cosa que sí tenemos todos en común, todos los grupos o la mayoría, son las colaboraciones internacionales, en particular con América Latina. Esto nos lleva... El motivo es, obviamente, la proximidad cultural con América Latina y la proximidad lingüística. Entonces, llegamos a pensar que la investigación, más que española, es la investigación en español, que es la lengua y la cultura que nos une. Y finalmente, queríamos comentar si hay algún tipo como de tradición que en este caso estaría muy vinculada al predominio de métodos cualitativos, de estudios exploratorios, en comparación con lo que sería
digamos, macroestudios cuantitativos para probar la eficacia de determinados métodos o determinadas maneras de hacer. Este tipo de investigaciones no existen o son muy minoritarias en España. La mayoría de investigaciones se proponen identificar fenómenos o delimitar y caracterizar fenómenos y no probar la eficacia de propuestas. Las colaboraciones internacionales, en particular con países grandes de América Latina, nos permiten analizar mejor el alcance de los fenómenos estudiados, aunque seguramente la propia noción de fenómeno didáctico podría dar lugar a una discusión para ver qué entendemos unos y otros por fenómeno didáctico, por objetivo de la didáctica o de la investigación, y volveríamos a encontrar la diversidad, pero por lo menos hay cosas que no hacemos ninguno de nosotros. Y a lo mejor, ligado a estos tipos de estudios más exploratorios, es una parte de las dificultades que tenemos, y aquí también es una cosa en común, desgraciadamente, es la dificultad que tenemos no tanto para impactar en el sistema educativo, sino para que los resultados de la investigación en didáctica de las matemáticas se consideren desde los organismos que toman decisiones en cuanto a propuestas educativas, lo tomen como un elemento más en la toma de decisiones. Aquí, en la agenda de la SEIEM ya lo propusimos, creemos que hay un trabajo que hacer para... Aquí no hay que marcar las diversidades, sino al revés, la unión para tener más fuerza como agente interlocutor en la toma de decisiones. La investigación no puede decir qué decisiones tomar, pero sí puede aportar mucho conocimiento para ayudar en la toma de decisiones. Y creemos que tenemos oportunidades con los nuevos currículums cuando se habla de álgebra desde una perspectiva mucho más amplia que de lo que era antiguamente, cuando se quiere introducir el pensamiento computacional y no se preocupan, una vez puesto en el currículum, de ayudar al profesorado a llevarlo a cabo, con la importancia que tiene que tener y está teniendo la enseñanza de la estadística como análisis de datos, tanto en primaria como en secundaria como en la universidad. Lo que comentaba, ¿no? Esta propuesta de incorporar procesos de indagación abiertos en la enseñanza, en donde se vean las razones de ser de las herramientas matemáticas que se aprenden. Creemos que aquí son oportunidades que son necesidades del sistema educativo que coinciden con trabajos de diferentes equipos de investigación en España en estas áreas y que tendríamos que poder tener mayor visibilidad. Y ya está, muchas gracias. Os dejo otra vez con el código QR por si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Y